Muchísimas gracias por estar en el auditorio Ignacio Ellacuría de esta universidad y por participar en esta cátedra de realidad nacional a 25 años de los acuerdos de paz. ¿Cuáles son los principales retos en materia de seguridad, economía, justicia y el ejercicio de la política? Desde la UCA hemos insistido en afirmar que muy probablemente los acuerdos de paz hayan sido el único acuerdo de nación en la historia de este país. Y lo creemos así porque los acuerdos respondieron a un clamor de la sociedad salvadoreña, cuya mayoría sin duda tenía en aquel momento como mayor aspiración vivir en paz. Por eso debemos conmemorar este hito histórico de la historia nacional, sobre todo cuando llegamos a los 25 años de su firma. Pero no podemos conmemorar los acuerdos cerrando los ojos a la realidad actual, celebrándolo como quien celebra un cumpleaños con bombo y platillo sin aterrizar la reflexión en lo que toca hacer en este tiempo. Creemos que el mayor servicio que le podemos hacer al país como universidad es presentar una visión crítica de esos acuerdos que fueron buenos en su momento, pero con cuyo espíritu creemos nosotros no se ha continuado debidamente. Y queremos especialmente hacer énfasis en lo que falta por hacer para que el anhelo de la paz y de la justicia se comiencen a vislumbrar como posibles en este país. Hay muchos temas que urge abordar con realismo y seriedad en este contexto que vivimos. Nosotros hemos decidido privilegiar los temas del ejercicio de la política, de la justicia, de la economía y de la seguridad por ser fundamentales para el rumbo que debe emprender el país para salir adelante. Y para ello hemos pedido la colaboración de 4 personalidades del país, conocedores de la historia del Pulgarcito de América, conocedores de nuestra gente, para que nos compartan su visión acerca de estos temas. Quiero agradecer la presencia de Álvaro Artigas, magistrada, Doris Luz Rivas, muchas gracias por estar aquí, William Pleites, una vez más, muchas gracias, y Anet Aguilar. Quiero agradecer también a la gente que nos sintoniza en vivo a través de la frecuencia de la YSUCA en este momento, a través de la frecuencia del FM y también por internet. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con la temática económica. William Pleites es licenciado en Economía de la Universidad Centroamericana, maestro en Política Económica y Desarrollo, tiene un doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de París 8, se desempeñó como economista jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, coordinó la Unidad de Política y Gestión del Conocimiento, fue coordinador general del Informe sobre Desarrollo Humano en El Salvador, entre muchas otras cosas que ha hecho William. En la actualidad es el doctor Pleites es el director ejecutivo de Fomilenio 2. Así es que sin más preámbulos le damos la palabra a William. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Omar, y un gusto estar con este selecto grupo de panelistas. Tenemos un tiempo relativamente corto para una temática tan compleja, ¿verdad? Yo en ese sentido quizá me voy a limitar en primer lugar en quizá recordar que en los años 80 El Salvador estaba viviendo una de las crisis más severas de su historia. Habían niveles de pobreza creciente, estancamiento económico, falta de trabajo, problemas fiscales, escasez de divisas, unos altos niveles de inflación, devaluación de la moneda. Comenzaron a incrementarse sustancialmente los niveles de migración internacional, había problemas de desplazados, había también una creciente militarización del presupuesto en detrimento de los rubros de educación y de salud, había también fuertes conflictos entre el gobierno y la empresa privada,
altos niveles de movilización social y política y por último también el conflicto armado. Básicamente era un entorno que todo mundo decía hay que cambiar, había necesidad de cambiar, principalmente pues se decía que en los ámbitos principalmente en el ámbito militar y en el ámbito económico. Los acuerdos de paz suscritos hace 25 años junto a las reformas económicas con orientación de mercado que comenzaron a impulsarse en 1989, de alguna manera diríamos que le pusieron fin a esa crisis, ¿verdad? En el caso de los acuerdos de paz, las reformas principalmente de corte político y jurídico permitieron suplantar el régimen autoritario y excluyente que se tenía por uno democrático e inclusivo. Y en el caso de las reformas económicas, esas estuvieron bastante influenciadas por el consenso de Washington y por lo que en su momento se simplificó como el modelo de las 3D, ¿verdad? Desprotección, ¿verdad? Que es igual a liberalización comercial, desregulación y la desestatización, que sería la privatización. No voy a entrar a detalle de todo lo que se hizo porque no hay tiempo, ¿verdad? Pero quizás sí decir pues que después de la firma del acuerdo de paz y del inicio de la implementación de estas reformas económicas, se comenzó a experimentar un cambio en los principales indicadores económicos y sociales del país. Las tasas de crecimiento económico comenzaron a aumentar, hubo una tasa de crecimiento promedio en la administración Cristiani de 5.5%, ¿verdad? También se redujeron los niveles de pobreza, comenzaron a mejorar las oportunidades de empleo, de alguna manera también se respiraba un mayor ambiente de tolerancia política, a tal punto que había analistas que decían, miren, quizá El Salvador por fin ha entrado a la edad de la razón. Me recuerdo que es algo que me llamó poderosamente la atención, que muchas personas hablaban que quizá habíamos comenzado a entrar a la edad de la razón y a comprender finalmente que teníamos un país que no era propiedad exclusiva de un grupo selecto, sino que pertenecía a toda la población independientemente de sus diferencias. Ese optimismo, sin embargo, comenzó a desmoronarse en la década siguiente, ya prácticamente en la década de 2000 en adelante. De alguna manera pues ese panorama comenzó a modificarse, comenzó de alguna manera a incrementarse el conflicto entre las principales fuerzas políticas del país, comenzó también de alguna manera, bueno, comenzaron a decrecer o a disminuir las tasas de crecimiento económico, sobre todo del año 2006 en adelante, las tasas de pobreza comenzaron a aumentar y de alguna manera comenzó también a incrementarse la polarización política y a instalarse una suerte de estado de desánimo nacional. En otras palabras, yo diría que nuevamente la necesidad de cambiar volvió a aparecer en el país, la necesidad del cambio. Cuando yo trabajaba en Naciones Unidas, justamente ahí por el año 2009, investigamos sobre qué es lo que la población quería que cambiara. Y básicamente la gente quería que los cambios se generaran principalmente en 3 ámbitos: en la seguridad, en la economía y en la corrupción. Quizá en menor medida también hablaban que tenían expectativas de que hubiera cambios en el medio ambiente, en la educación y en la salud, pero con más énfasis en los primeros 3 rubros señalados. Cuando hicimos ese mismo ejercicio 5 años después de qué es lo que había cambiado después de la primera administración del FMLN, cuando a la gente se le preguntaba cuáles eran las principales manifestaciones del cambio, ellos decían en primer lugar que eran la entrega de paquetes escolares, la eliminación de las cuotas en el Ministerio de Salud y la ampliación del programa de comunidades solidarias, ¿verdad? Y cuando se le preguntaba qué es lo que no había cambiado, básicamente hacían referencia a la seguridad pública y a la falta de trabajo, ¿verdad? Eso es bien importante porque a mí me parece que si quisiéramos hacer un balance de cómo está El Salvador ahora, 25 años después de los acuerdos de paz, yo diría que nosotros, sin ánimo de disminuir la relevancia que tienen otros problemas, yo diría que hay 4 problemas principales. En primer lugar, una crisis de violencia e inseguridad. En segundo lugar, la prevalencia de altos niveles de pobreza.
En tercer lugar, bajos niveles de inversión, crecimiento y empleo. Y en medio de eso, que estamos en una situación de finanzas públicas frágiles, ¿verdad? O sea, generalmente para atender los problemas en los otros tres ámbitos, el Estado necesita más recursos, pero lamentablemente se está en una situación de escasez de recursos. Junto a ello, han aparecido otros problemas, ¿verdad? Han aumentado los niveles de polarización a tal punto que mucha gente habla de que estamos en una situación de crispación política. A nivel fiscal hay un riesgo de default, ¿verdad?, que ha estado siendo mencionado en los últimos días, en los últimos meses. Hay también una amenaza de endurecimiento de las políticas migratorias, sobre todo con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Hay un fuerte escepticismo sobre el futuro del país, como lo reflejan prácticamente todas las encuestas de opinión pública. Y al final de cuentas creo que también hay una crisis de modelos. Por un lado, lo que se le llamó el laissez-faire, ese modelo neoliberal típico, pareciera ser que hoy por hoy se encuentra muerto o moribundo. Pero al mismo tiempo, en los últimos años han ido surgiendo populismos de diferente naturaleza. Comenzaron en Sudamérica, ¿verdad?, básicamente en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, más liderados por gobiernos de izquierda. Después algo de eso se trasladó a Europa, en Grecia, en España. Más adelante hemos visto también un nuevo tipo de populismo más vinculado a partidos políticos relacionados más con la derecha, en Francia, en Alemania y con éxito también en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Pero en medio de todo eso, uno lo que observa es una suerte de crisis del desarrollismo, ¿verdad? Lo que hay al final de cuentas es una incapacidad de las élites políticas para poder responder a los desafíos principales y como consecuencia surgen este tipo de movimientos que de alguna manera ofrecen soluciones milagrosas a problemas que se sabe que definitivamente tienen una naturaleza compleja. Sin embargo, hay que decir pues que si uno quisiera ver El Salvador hacia adelante y sobre todo para poder identificar claramente los desafíos, es un país que también tiene oportunidades hacia adelante. Por un lado, es un país que cuenta con una población reconocida por su laboriosidad y emprendimiento. Básicamente somos 6.4 millones de personas que residimos en el país, pero hay cerca de 3 millones que residen en el resto del mundo, la mayoría en los Estados Unidos, y que han estado y siguen enviando cantidades crecientes de remesas, ¿verdad?, y que además representan un mercado semicautivo importante. Fíjense que estimaciones realizadas indican que si hiciéramos una estimación del PIB de los salvadoreños en Estados Unidos, de esos 2 y pico de millones, estos están generando ya en ese país un PIB equivalente a entre 60 y 75 mil millones de dólares, casi 3 veces el Producto Interno Bruto generado internamente. Siempre a nivel poblacional también es importante destacar que estamos en una etapa de bono demográfico. O sea, en realidad el peso de la población dependiente entre la población total va a continuar disminuyendo aproximadamente hasta el año 2045. Una segunda oportunidad es la localización geográfica del país, ¿verdad?, que pertenece pues a una zona situada en medio de las dos gargantas, o como una suerte de garganta entre las dos masas continentales de América, y prácticamente en una posición equidistante con el resto de continentes. Y eso la convierte en una región geográfica privilegiada para el comercio mundial. Centroamérica unida con Panamá ya serían la 7ª economía más grande de América Latina. Y si dispone de una alta densidad de activos logísticos que lamentablemente no están unidos en red, pero lo que no cabe la menor duda es que la posición geográfica de El Salvador y de Centroamérica es sumamente adecuada para la construcción de un, un parque productivo y logístico. Por otro lado, otra de las oportunidades que tiene es que a un costo bastante elevado, pero cuenta ya con
un acceso libre a los mercados de sus principales socios comerciales. Tiene tratados de libre comercio suscritos con Estados Unidos, Europa, México, Chile, República Dominicana, Taiwán, etcétera. Y una cuarta oportunidad es que estamos en una coyuntura de bajos precios de los hidrocarburos y del petróleo en particular, ¿verdad? Y eso de alguna manera podría generar algunas oportunidades fiscales para poder impulsar una estrategia de desarrollo. En medio de este contexto, ¿cuál es el gran desafío que yo veo para el país hacia adelante en materia económica? Miren, el desafío yo lo resumiría en uno en medio de toda esta situación. Generar las condiciones o crear las condiciones para generar más de 100,000 empleos por año, que eso es lo que se necesita para poder construir un país de pleno empleo en un periodo de 20 años. O sea, es un desafío enorme. Hemos estado generando menos de 10,000 empleos formales por año en las últimas 2 décadas y tendríamos que multiplicar por 10 esa capacidad de generación de empleo. Así de sencillo es el desafío que enfrenta el país en materia económica. ¿Qué hay que hacer para hacerle frente a ese desafío? Bueno, básicamente para mí, en realidad, lo que hay que hacer tiene que ver principalmente con 3 aspectos. En primer lugar, a mí me parece pues que El Salvador tiene urgencia de adoptar un plan de emergencia fiscal. Realmente, ya decíamos, hay un riesgo de default que está presente ahí, ¿verdad? Y que va a exigir a que las principales fuerzas económicas, sociales y políticas del país discutan seriamente sobre temas tales como la reforma de pensiones, tales como la revisión, por ejemplo, de escalafones, de asignaciones fijas que se hacen a determinados rubros dentro del presupuesto, a la necesidad de poder también hacer alguna negociación de reestructuración de la deuda de corto plazo, posiblemente a la reestructuración y focalización de algunos subsidios. Eso me parece a mí que son algunos de los temas relacionados a la emergencia fiscal. El segundo está relacionado porque el tema económico está muy vinculado a la seguridad. Hoy por hoy lo que tenemos son algunas medidas extraordinarias, ¿verdad?, que supuestamente eran de una duración temporal, pero lo que tenemos es que prácticamente se han ido consolidando con un alto riesgo de que si no son acompañadas, ¿verdad?, con llamémosle con medidas preventivas, ¿verdad?, entonces definitivamente pues corren el riesgo de que pierdan a mediano plazo sustancialmente su eficacia. Y en este sentido a mí sí me parece que una atención estructural al tema de las pandillas debe ser visto como parte de la estrategia económica del país, ¿verdad? Y esto a mi manera de ver debería de estar orientado a diseñar estrategias para cerrar los puntos de nutrición de las pandillas. Y los puntos de nutrición son fundamentalmente personas que vienen del exterior, principalmente deportados, y por otro lado nuevos reclutamientos internos. En el caso de los deportados, a mi manera de ver, esto va a obligar a la necesidad de probablemente establecer algún tipo de negociación con el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Ahora se está hablando mucho del programa de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Probablemente va a haber necesidad también de negociar algún tipo de reforma migratoria especial, sobre todo que pueda contribuir a una disminución de las deportaciones en este momento crítico, no solamente para El Salvador, sino que para todos los países del Triángulo Norte. Pero más importante aún me parece a mí que serían las estrategias para minimizar el reclutamiento interno. Y aquí yo creo que los 3 ámbitos fundamentales están relacionados con la educación, la vivienda y el empleo. En el caso de la educación, a mí me parece pues que la mejor medida preventiva para el reclutamiento está en realmente apostarle en serio a la universalización de los sistemas integrados de escuela inclusiva de tiempo pleno. Esto también debería de llevar a apostarle a la universalización de la computación y del inglés
probablemente a pensar a una extensión de la jornada educativa, ojalá de por lo menos unas 40 horas o 45 horas a la semana. Probablemente tenga sentido pensar si es conveniente uniformizar el calendario escolar con el de los países del Triángulo Norte. Seguimos teniendo un calendario escolar típico de una economía cafetera. Por otro lado, en cuanto al hábitat, a mí sí me parece pues que esta es probablemente una de las políticas menos atendidas a lo largo de las últimas décadas en el país. Miren, el tamaño de la vivienda mínima en El Salvador hoy es aproximadamente un 40% menor que el que existía en 1960. Y la cantidad de construcción de soluciones habitacionales ha decrecido sustancialmente en los últimos años. Entonces, hay propuestas concretas de lo que han hecho otros países, principalmente en términos de creación de fondos de ahorro obligatorio para vivienda o creación de fondos de apoyo para viviendas de interés social utilizando herramientas como el impuesto a la plusvalía o fondos para el mejoramiento de la infraestructura social de los municipios a partir de la instauración del impuesto predial, que realmente podrían ayudar a mejorar el hábitat, que es donde básicamente crecen y se reclutan a la mayoría de las pandillas en El Salvador. Y por supuesto el tercer elemento importante está relacionado con el empleo y el crecimiento. En realidad el empleo y el crecimiento no han sido prioritarios en los últimos años en el país, ¿verdad? Es cierto que no basta con que solo, bueno, fíjense que es curioso, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones en su momento fue severamente cuestionado porque fue eficaz para generar crecimiento, pero lamentablemente no generó suficientes empleos y de alguna manera fue también acompañado de un nivel creciente de desigualdad en la distribución del ingreso, ¿verdad? Hoy prácticamente el país está demandando la necesidad de poder apostarle o crear un nuevo modelo que permita, ojalá, volver a esas tasas de crecimiento económico que se registraron en el periodo 1950-1978. Pero tiene que ser un tipo de crecimiento intensivo en la generación de empleo, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Economía ha lanzado una política de transformación productiva, pero lamentablemente no tiene las herramientas de política económica que en su momento tuvo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones para realmente darle soporte a esas políticas de transformación productiva. Hoy por hoy es solo un documento que no tiene herramientas de política pública para realmente darle sustento a las recomendaciones o a las apuestas que de alguna manera están ahí planteadas, ¿verdad? Yo creo que ha llegado el momento de aprovechar también algunas oportunidades que tiene la macroeconomía. Miren, en El Salvador ciertamente hay una situación crítica en el ámbito fiscal, pero por otro lado, probablemente estamos en una de las etapas en donde el consumo es de los más altos en la historia. El Salvador es uno de los pocos países en el mundo que consume más de lo que produce. La tasa de consumo representa el 103% del PIB. Entonces eso quiere decir que así como hicieron otros países, ¿verdad?, un impuesto al consumismo puede ser precisamente una herramienta para poder liberar recursos para financiar un fondo de transformación productiva que le dé recursos a esa política que ha lanzado el Ministerio de Economía. Nosotros en Fomilenio hablábamos también de la necesidad de revisar el FOVIAL. Miren, el FOVIAL es una política, por ejemplo, que se introdujo en el año 2001. 20 centavos por galón de combustible consumido, que ahora tienen un poder adquisitivo de solamente 13 centavos, ¿verdad? Aprovechando los bajos precios del petróleo y probablemente reasignando algunos recursos como los del FEFE, esa sería otra oportunidad de poder aumentar sustancialmente la inversión en infraestructura. Miren, hay herramientas, los asocios público-privados, a veces algunas personas los ven como la nueva ola o la nueva herramienta del neoliberalismo, pero no, ¿verdad? Hay muchos países en el mundo que han encontrado en los asocios público-privados
fuentes de financiamiento adicionales para poder satisfacer los déficits que existen en infraestructura. O sea, yo, en otras palabras, creo no tengo el tiempo como para poder profundizar en lo que sería, lo que creo yo que podría ser una estrategia de crecimiento con empleo, ¿verdad? ¿Cuáles serían los pilares para una estrategia de crecimiento con empleo? Pero me parece que la macroeconomía salvadoreña sí ofrece oportunidades para poder hacer apuestas de esa naturaleza. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor William Pleitez. Los dejo con Janet Aguilar Villamariona. Gracias, Omar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y gracias por invitarnos a compartir también estas reflexiones con nuestros amigos, con nuestra amiga. En primer lugar, bueno, ciertamente el tema es bastante complejo como para ser agotado en tan corto tiempo. Sin embargo, quisiera perfilar mi exposición básicamente en dos momentos. En primer lugar, yo sí quisiera hacer, dada la naturaleza del tema de seguridad, una rápida referencia a las principales reformas establecidas en los acuerdos de paz, sobre todo las concernientes al ramo de seguridad, así como una breve valoración de los tropiezos que éstas enfrentaron, para luego en un segundo momento hacer referencia a algunos de los que en mi opinión son algunos de los principales desafíos que el país enfrenta. Y esto debido a que muchos de los problemas que el país encara hoy día en materia de seguridad, en mi opinión, son en alguna medida o en buena medida resultado de aquellas deudas pendientes, de aquella agenda pendiente o de incumplimiento respecto a los compromisos que establecieron los acuerdos en materia de seguridad. Bueno, como todos sabemos, de alguna manera la transición pactada por la entonces guerrilla del FMLN y el gobierno de El Salvador dio paso a una serie de reformas político-institucionales que estuvieron fundamentalmente dirigidas a establecer los pilares para lo que iba a ser un nuevo Estado. Muchas de estas reformas institucionales iban dirigidas precisamente a establecer las bases para fundar un nuevo Estado, un nuevo orden económico, social y político. Y en ese sentido, muchas de las reformas, como señala Gino Costa, buscaban sentar las bases para que la violencia dejara de ser un instrumento de acción política. Y de alguna manera, al menos en el tema de seguridad, las reformas estaban orientadas fundamentalmente a desmontar esas estructuras autoritarias que ejercían un fuerte control poblacional y ostentaban un elevado poder político. Debido a ello, y así lo señalan varios de los especialistas, sobre todo aquellos que asesoraron la reforma militar y policial en ese momento, la piedra angular o lo que algunos señalan la columna vertebral de los acuerdos de paz fue precisamente la desmilitarización del Estado, la desmilitarización de la seguridad interna. En tal sentido, es importante recordar que muchas de estas reformas en materia de seguridad fueron planteadas como la antítesis a ese viejo sistema de seguridad dominado por el enfoque de la doctrina de la seguridad nacional. Entonces, se abandonaría la vieja doctrina de seguridad nacional y el país transitaría a la adopción de un nuevo paradigma, que era el de la seguridad democrática, un paradigma basado fundamentalmente en el respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la ley. En este contexto, una reforma fundamental de este proceso de desmilitarización del Estado salvadoreño fue justamente la separación de funciones entre lo que era la seguridad nacional y la seguridad pública. Como todos sabemos, la Fuerza Armada de El Salvador fue sustraída de las funciones de seguridad y se redefinió su misión y su naturaleza, ¿no? Y en este contexto, una de las reformas centrales fue justamente esa redefinición. Se definió como misión de la FAES la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Y su doctrina o el replanteamiento de su doctrina justamente se fundamentaría en esa distinción entre seguridad interna o seguridad pública y defensa nacional. Es decir, que a la base de esta reforma se plantea que la seguridad pública sería competencia de instituciones civiles y no militares.
La participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad o en actividades de seguridad interna básicamente se definió como excepcional. Los acuerdos plantearon claramente que su participación iba a ser excepcional a discreción del presidente cuando se hubiesen agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna. Es decir, en situaciones excepcionales y extraordinarias, el presidente podría decidir recurrir a la Fuerza Armada para reforzar las tareas de seguridad, en la medida en que se estableció que había un nuevo cuerpo policial que asumiría las funciones de seguridad interna. Esto, en términos más simbólicos, supuso la castración de una suprainstitución, como era la Fuerza Armada, pues que durante el último siglo había ostentado un poder desmedido, ¿no? Y que básicamente había gobernado desde la independencia del Salvador. A su vez, además de la separación de funciones, otros acuerdos importantes planteados en el tema de reforma policial y recogidos de manera extensa en el capítulo 1 de los acuerdos de Chapultepec fueron las reformas al sistema educativo de la Fuerza Armada. Se planteó una reestructuración no solo orgánica, funcional de la FAES, que debía responder a las nuevas demandas de esta institución en tiempos de paz, sino también una reforma de todo su sistema de formación. A la vez, bueno, los acuerdos plantearon la depuración de la Fuerza Armada y para ello se definieron mecanismos, ¿verdad? Se definió una comisión que iba a estar a cargo de la depuración, de la evaluación, sobre todo de oficiales de alto rango que estaban señalados por su participación en graves violaciones a los derechos humanos y, por supuesto, la reducción de la Fuerza Armada en un 50%. La reforma también planteó de manera detallada su reorganización interna, la supresión de los cuerpos de seguridad que eran de carácter militarizado, como todos sabemos, y a su vez la supresión de los batallones de infantería, los batallones de reacción inmediata y los servicios de inteligencia, en este caso que estaban a cargo de la Fuerza Armada. Es importante señalar que los acuerdos establecieron con claridad que la Dirección Nacional de Inteligencia, que era la entidad militar encargada de hacer las labores de inteligencia para el Estado, sería disuelta y todos los servicios de inteligencia del Estado serían confiados a un nuevo organismo estatal que se crea justamente luego de la firma de los acuerdos de paz, denominado Organismo de Inteligencia del Estado, un organismo que estaría supeditado al presidente. Asimismo, como parte de la reforma militar, se estableció la proscripción de las estructuras paramilitares y se estableció la suspensión del reclutamiento forzoso. En este contexto, como contrapartida a ese desmontaje de las estructuras militares del viejo sistema de seguridad, se plantea la otra, digamos, gran centralidad de la reforma, que fue justamente la reforma policial, ¿no? Los acuerdos establecieron también ampliamente y están recogidos en el capítulo 2 de los acuerdos de Chapultepec la creación de una nueva Policía Nacional Civil con nuevos cuadros, nueva doctrina, nuevo enfoque que estuviera supeditado al poder civil. La PNC se define tanto en el texto de los acuerdos de paz como también en sus primeras leyes orgánicas y en la Constitución, en las reformas constitucionales que dieron paso a estos acuerdos, como un cuerpo nuevo, un cuerpo policial nuevo, con nueva organización, nuevos cuadros, con nuevos mecanismos de formación, adiestramiento y doctrina. Sería y se le definió en los acuerdos de paz y así establecido también en la Constitución como el único cuerpo policial armado con competencia nacional. Una policía cuyos principios de actuación estarían basados fundamentalmente en los principios democráticos del Estado de Derecho, del respeto a la ley, del respeto a los derechos humanos. Y bueno, en el capítulo 2, para los que han tenido posibilidad de ver, se detallan ampliamente cómo se iban a impulsar estos procesos. Se establece además, de alguna manera, con bastante claridad, su marco de actuación, en donde se definía que utilizarían en la medida de lo posible este nuevo cuerpo policial medios no violentos antes de recurrir a las armas de fuego.
En este contexto y de cara también a una nueva policía más transparente, más profesional, hubo todo un esfuerzo por apuntalar a un diseño institucional que fuera fiscalizado. En esa línea, la misión RODES establece el diseño orgánico y funcional de la policía, pero también un diseño de controles internos y externos que de alguna manera fiscalizarían la actuación policial. En ese sentido y en este contexto, de acuerdo a los especialistas que participaron en este proceso de reforma policial y que acompañaron su implementación, la reforma policial, de acuerdo a estos, constituyó la reforma más ambiciosa de los acuerdos de paz. Es importante también señalar que de cara a nuevos mecanismos de formación, nueva doctrina, se creó también la Academia Nacional de Seguridad Pública como la entidad a quien se confiaría la formación de esos nuevos cuadros. No obstante, digamos, de cara a que lo planteado de alguna manera se formuló como antítesis al viejo sistema de seguridad, estas reformas casi de inmediato enfrentaron serios tropiezos. ¿Cuáles fueron los obstáculos principales, digamos, que enfrentaron estas reformas? Sin duda, y esto está ampliamente documentado, sobre todo en el documento de acuerdos complementarios que elaboró Naciones Unidas en el marco del calendario de seguimiento de estos acuerdos, sin duda que el proceso que resultó más traumático para las élites militares y los grupos de poder fáctico en el país fue el proceso de recomposición de la FAES. Este proceso de depuración, de reducción, de reorganización enfrentó férreas resistencias, tanto dentro de los estamentos militares, quienes se oponían a todas estas reformas, como entre los sectores conservadores más radicales. Y en ese sentido hay consenso en señalar, sobre todo los que estuvieron en estas mesas de negociación, que los obstáculos más férreos para dar cumplimiento a los acuerdos provinieron precisamente de las propias autoridades civiles, quienes presionados por la cúpula militar de ese momento, dilataban, distorsionaban, evadían hasta donde era posible la implementación de aquella hoja de ruta. Y bueno, pese a todas esas dificultades, si bien algunos de esos acuerdos cruciales de la reforma militar se ejecutaron, como la creación de la Policía Nacional, su despliegue, la reforma del sistema educativo de la FAES, la reducción de efectivos, la disolución de los cuerpos de seguridad y de los batallones de reacción inmediata, hubo otros compromisos trascendentales que fueron adoptados en la negociación y que están plasmados claramente en el capítulo 1 de los acuerdos de Chapultepec, como la sustracción de la FAES de las funciones de seguridad pública y de la inteligencia, la depuración e investigación de oficiales señalados por violaciones a los derechos humanos o la disolución de las organizaciones paramilitares que no fueron cumplidos o fueron cumplidos a medias. Y es que la gran paradoja de estas reformas, que fueron la piedra angular de este proceso de pacificación, o que al menos se planteó como esta piedra angular, fue precisamente que, digamos, el éxito de estas reformas significaba el fin de los privilegios y de la estructura de poder de que gozaban las élites políticas, económicas y militares de ese momento. Y en ese sentido también los miembros de ONUSAL que pudieron acompañar la implementación de esas reformas señalan con bastante claridad que básicamente la gran tristeza de estas reformas es que los gobiernos de turno y concretamente los gobiernos de Cristiani y de Calderón Sol, a quienes les tocó implementar estas reformas, no hicieron suyo el proyecto. Concretamente el proyecto de la Policía Nacional Civil, porque se veía como un proyecto de la izquierda, porque se veía como un proyecto impuesto, sobre todo, que iba a beneficiar al FMLN. En ese sentido, en relación a la policía, pese a que se instala y a que de alguna manera se va retrasando su implementación, desde que se funda hubo reiterados intentos por militarizarla y coparla sobre todo de elementos cuestionados provenientes de los antiguos cuerpos de seguridad. En ese sentido quisiera citar un extracto del texto de Gino Costa, la Policía Nacional Civil de El Salvador, que recoge muy bien estas dificultades.
Gino dice, si bien la Fuerza Armada hizo todo lo que pudo para que la Policía Nacional Civil despegara, también se aseguró una función protagónica en su diseño, conducción y desarrollo. Para asegurar su influencia en el nuevo cuerpo, con la connivencia de las autoridades civiles, la Fuerza Armada buscó colocar en las posiciones clave de las nuevas instituciones a personas de su confianza, quienes habían tenido un papel protagónico en el viejo sistema. En ese sentido, como pueden ver, la implementación de estas reformas tuvo serios obstáculos y ciertamente se instala, pero con muchas debilidades y no de acuerdo al espíritu y la letra que se plantea en los acuerdos de paz. En ese sentido, tenemos que reconocer a 25 años de estos acuerdos, de estas reformas, que los esfuerzos por desnaturalizar la Policía Nacional Civil tuvieron éxito. Su deterioro fue tan acelerado y está ampliamente documentado que en un informe presentado justamente por el Secretario General de Naciones Unidas en el año 95, en septiembre de 95, al presidente Calderón Sol, señalaba en tono de reclamo que la PNC estaba perdiendo su condición de servicio a la comunidad y convirtiéndose en una nueva estructura de poder cerrada y con crecientes rasgos de autoritarismo. En tal sentido, el rechazo y las recomendaciones a introducir los correctivos, estamos hablando justamente del 95, llevaron a pensar en aquel momento a muchos de los organismos internacionales que habían apostado por la creación de un cuerpo nuevo, a que la policía se convertiría con rapidez en una nueva institución, en una institución muy parecida a sus antecesoras. Y eso es lo que justamente, en mi opinión, pues ha sucedido un cuarto de siglo después. De cara a este contexto y, digamos, después de hacer este repaso respecto a las principales reformas, quisiera apuntar rápidamente a algunos de los principales desafíos actuales que enfrenta el país. Y obviamente también, debido al tiempo, no pretendo agotar todos estos problemas porque muchos son problemas viejos y muy complejos, pero al menos apuntalar aquellos que desde la perspectiva del YUDOP son algunos de los temas más estratégicos a atender en el futuro. Varios de estos los logramos desarrollar con mayor amplitud en un estudio que el Instituto realizó en el año 2014, entre el año 2012 y 2014, sobre las políticas de seguridad. Y bueno, tengo que reconocer que varias de estos desafíos o de estas propuestas no encuentran hoy día las condiciones para ser implementadas, pero en mi opinión deberían de ser aspiraciones de todos los ciudadanos, sobre todo en virtud de a futuro el país pueda garantizar ese derecho humano fundamental de ofrecer seguridad a todos y a todas. Creo que uno de los desafíos más importantes y sin los cuales no se puede avanzar en una serie de reformas, tanto a nivel institucional como a nivel legal, es la despolitización del tema de seguridad. Este tema ha hecho muchísimo daño. Hasta ahora los sucesivos gobiernos de la posguerra han instrumentalizado el tema de seguridad, han instrumentado políticamente el tema de las pandillas, el tema de los auges delincuenciales, y esto de alguna manera ha impedido poder avanzar en una visión estratégica de largo plazo. Es fundamental abandonar la instrumentalización político-partidaria del tema de seguridad y de las pandillas, en tanto esto no ha permitido avanzar en estrategias y políticas de largo plazo. Hemos estado dando palos de ciego con medidas coyunturales, cortoplacistas, efectivistas, que solo buscan generar efectos electorales o efectos transitorios en el clima de opinión en virtud de cada coyuntura. En ese sentido, este es un llamado que se ha venido haciendo reiteradamente desde la Iglesia también, se ha insistido en la necesidad de despolitizar el tema, pero hasta ahora pues este ha sido un tema que más bien han capitalizado todos los partidos en virtud de cada coyuntura electoral. A su vez, es fundamental evitar supeditar la policía y las políticas de seguridad a grupos de poder o élites políticas de turno. Un segundo elemento que me parece a mí fundamental y que ha sido una deuda pendiente de la posguerra es la formulación de una política criminal integral.
Esto supone abandonar el reduccionismo bajo el cual hemos funcionado en términos de priorizar únicamente los enfoques represivos. Supone también abandonar ese reduccionismo de apostar fundamentalmente a la reducción de homicidios. Si bien los homicidios son una expresión sumamente grave de la violencia que nos aqueja, no es la única en el país. Esto supone transitar hacia la adopción de una política integral que, bueno, repetidamente se ha planteado. Hay diversas propuestas, docenas de propuestas que plantean cómo desarrollar una política integral y multidimensional que atienda las diversas causas y expresiones de la violencia y sobre todo que tenga como eje central el tema de la prevención social. En esta línea también es fundamental trabajar en el cambio cultural. Hasta ahora se ha insistido en trabajar en políticas de combate hacia la criminalidad, de políticas de seguridad pública, pero no se ha hablado de la necesidad de trabajar en el tema de cultura de paz, en el desarrollo de políticas de convivencia ciudadana orientadas al desmontaje de esos valores de la cultura autoritaria, de la cultura de la violencia que prevalece en el tejido social y que de alguna manera se ha convertido en una fuente importante de reproducción de los esquemas autoritarios y de la cultura de la violencia durante la posguerra. Un tercer elemento que me parece importante es la necesidad de impulsar una reforma a profundidad del ramo de seguridad y de justicia. Esto supone una reestructuración del funcionamiento de todos los órganos de Estado relacionados con el tema de seguridad. Se ha planteado, y nosotros lo planteamos también desde el UDOP en este estudio, la necesidad de trabajar primero un diagnóstico de los problemas que reiteradamente tienen las instituciones del ramo del sector justicia y seguridad para trabajar coordinadamente, dado que la tónica ha sido la desarticulación, la descoordinación. Es fundamental identificar los problemas, dónde están estas dificultades para poder articular una efectiva coordinación y trabajar un plan de trabajo interagencial, interórganos. Hasta ahora los órganos han trabajado como estancos de manera descoordinada, de manera aislada, y esto ha impedido un abordaje integral, articulado del tema de la seguridad en sus diferentes dimensiones. Esto obviamente supone que los tres órganos de Estado junto a la Fiscalía inicien bajo el liderazgo de sus titulares este proceso de discusión y de evaluación, y en función de esos problemas identificados, establecer mecanismos legales, técnicos, administrativos, operativos que permitan superar esas dificultades de articulación, sobre todo de las instituciones que intervienen en la persecución del delito. El país sigue teniendo altos niveles de impunidad. Del total, por ejemplo, de homicidios que ocurren en el país, se estima que solo alrededor de un 5% de estas muertes violentas terminan con una sentencia condenatoria o absolutoria, y esto obedece en buena medida también no solo a la inoperancia de las instituciones individualmente, sino a las dificultades de coordinación. En ese sentido, es fundamental poder avanzar en un plan de esta naturaleza. De igual manera, el tema de la depuración de la policía, de la fiscalía y del sistema judicial. No podemos ignorar que existe una fuerte presencia de crimen organizado transnacional y de narcotráfico en la región centroamericana, que tiene vínculos, que opera en coordinación con organizaciones mafiosas locales, con políticos, con mafias político-empresariales, que de alguna manera aumenta el riesgo de que las instituciones del ramo de seguridad sean permeadas por estructuras criminales. Creo que en el último año hemos visto cómo estas estructuras, ¿verdad?, cuando se habla incluso de clicas en el sistema judicial, parecen haber permeado la institucionalidad. En este contexto, pues la necesidad de que se fortalezcan los mecanismos de control interno de las instituciones, pero además que se establezcan mecanismos permanentes de depuración de policías, jueces y fiscales. Y debido al tiempo, bueno, no voy a desarrollar todas las ideas, entiendo que nos van a pedir un artículo donde vamos a poder quizás plasmar con mayor amplitud estas propuestas. Quisiera lanzar una propuesta que puede ser bastante atrevida y sin duda
puede generar algunos problemas a la universidad. Esperaría que no. Yo creo que a este punto, luego de 25 años de acuerdos de paz y luego del fracaso del establecimiento de ese modelo policial, civilista, profesional, transparente, cercano a la comunidad, es necesario repensar en la creación de una nueva policía, de una policía civil, con un enfoque preventivo y comunitario, y que retome ese marco doctrinario de actuación del apego al respeto a los derechos humanos y al enfoque comunitario, la prevención del delito que establecieron aquellos acuerdos. Desde mi perspectiva a este punto, después de 25 años de ver el devenir de la policía, es inviable la recuperación de la PNC. Yo creo que sin duda el modelo civilista, profesional, democrático, cercano a la comunidad, planteado en los acuerdos, no se logró desarrollar y en ese sentido fracasamos como país. La reforma más ambiciosa de los acuerdos no se logró materializar, ¿verdad? Fracasó. Lo que tenemos ahora es un cuerpo muy parecido a los antiguos cuerpos de seguridad, un cuerpo cerrado, autoritario, con un enfoque predominantemente represivo, permeado incluso por estructuras del crimen organizado. En ese sentido, creo que es un tema que a este punto deberíamos de discutir. Obviamente habría que pensar qué hacemos con la actual policía. Yo creo que hay unidades, sobre todo, que se dedican al tema del enfoque más represivo, que podrían conformar una especie de policía militarizada, como ya lo es en la práctica, y dejar el tema de la prevención de la violencia, la prevención del delito, de la orientación comunitaria a un nuevo cuerpo policial, como sucede en otros países. Obviamente, como digo, esta es una idea que puede ser bastante atrevida y sin duda hay que fundamentarla bien, pero creo que a este punto habría que pensar el para qué de esta PNC. Yo me quedaría por acá con esta última idea en virtud del tiempo, pues agradeciendo su paciencia. Muchas gracias, Janet. Con mucho gusto le cedo el micrófono a la magistrada Doris Luz Rivas Galindo. Tengan todos y todas muy buenas tardes, panel distinguido que me acompaña. Janet, nos volvemos a encontrar, qué bueno. Y qué difícil hablar de este tema, sobre todo porque soy funcionaria del sistema judicial, ¿verdad? Pero voy a tratar de ser lo más objetiva posible con el mismo. Sobre todo, ser responsable con lo que yo he escrito en algunas reflexiones. Y si bien es cierto, se nos ha pedido, bueno, hablemos de desafíos, pero creo que los que vivimos el conflicto estuvimos presenciando la construcción de los acuerdos y estamos después de los acuerdos. Creo que sí es necesario un poco puntualizar algunos elementos importantes que nos llevan a pensar en desafíos y también a evaluar qué tanto hemos avanzado o qué tanto los compromisos en los acuerdos de paz se han cumplido y qué es lo que tendríamos que replantearnos a 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Hay que partir del diagnóstico del sistema judicial antes de la firma de los acuerdos. ¿Cómo se describía? Existía una violación sistemática de los derechos humanos, una franca impunidad, corrupción, consecuentemente la falta de acceso a la justicia y sobre todo de aquellos sectores más vulnerables. Añadido también un poder judicial sin independencia y lógicamente sin imparcialidad. Ante esta justificada preocupación, el proceso de negociación precisamente orienta tratar de cómo recuperar o cómo construir la recuperación del desprestigiado sistema judicial, que era un tema que figuraba, fíjense,
Era el tema tercero que se da, se tenía en la agenda y en el calendario acordado en Caracas en el año 1990. Pero entonces, en ese orden, se vienen produciendo también reformas constitucionales, todavía antes de la firma de los acuerdos de paz. Reformas constitucionales que también se venía resultado de este proceso de negociación, y ahí tenemos nosotros el 6% que se le concede a la Corte Suprema de Justicia. Yo sé que me van a preguntar si hay que darle parte a la Fiscalía, yo les voy a dar una respuesta al respecto. También, digamos, la estabilidad de los jueces se incorpora dentro de la Constitución de la República y se habla de dignificación, se crea el Consejo Nacional de la Judicatura, la Escuela de Capacitación Judicial. Creo que estructuralmente se tiene una buena mirada respecto de lo que El Salvador necesitaba en aquel entonces, y yo creo que sigue necesitando actualmente. Pero yo me recuerdo cuando fui jueza de paz en el municipio de Colón, eran por tiempos, por periodos, era un año, y a mí un profesor en la universidad me dijo que me iba a ayudar. Él daba clase, él era magistrado de la Corte, y me dijo, yo le ayudo, y me ayudó, pero yo estaba estudiando mi tercer año de universidad. Pero lo más simpático fue que cuando se estaba terminando mi periodo, me dijeron, bueno, para que usted continúe y le puedan renovar el periodo, otro periodo más de un año, usted tiene que irse a inscribir al partido, ¿verdad? De ese entonces que ejercía el control, al PCN. Y les dije yo, bueno, no, mejor me quedo sin trabajo y hay que seguir la ruta. Yo creo que vivir todo eso, experimentarlo, es sumamente interesante e importante, y va marcando realmente cómo nosotros hemos venido viendo cómo han venido funcionando las instituciones y por qué era importante estas reformas que fijan los acuerdos de paz. Porque había que garantizar estabilidad en los jueces, había que privilegiar también, mejorar las condiciones de trabajo para poder ir eliminando la corrupción y poder avanzar también en el respeto a los derechos humanos de la población y de los usuarios del sistema. Los acuerdos de paz en su contexto, en su texto final, hacen alusión particularmente a dos elementos que se refieren al Consejo Nacional de la Judicatura, que se refieren a su reestructuración, porque originalmente el Consejo estaba conformado mayoritariamente por jueces, y la de presidencia dependía de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que tampoco le daba independencia al mismo Consejo. Se acuerda dentro del acuerdo que se iban a reestructurar, se iba a promover reformas para reestructurar la conformación del Consejo Nacional de la Judicatura. Este es un tema sumamente importante, porque lo voy a conectar con los desafíos que yo me he planteado en esta tarde. Entonces, fíjense que dice que en el Consejo, tal como yo lo escribo aquí, está textual, pero quiero reducirlo, señala que no debe estar representado mayoritariamente por jueces, sino por otros sectores de la sociedad que no estén conectados directamente con la administración de justicia. Me parece un tema sumamente valioso. Y en ese sentido se reestructura con una cantidad menor y también con otros representantes. Y hubo un incluso del Consejo que no había representación de jueces. Posteriormente es que ya se incorporó un juez al Consejo Nacional de la Judicatura, y que también tenía impedido poder ser presidente de la misma institución. Ahora pues eso ya es posible. Entonces, el espíritu de mantener
esa estructura del Consejo Nacional de la Judicatura, donde está el Ministerio Público, donde están las universidades, las públicas y privadas, donde está también el mismo órgano judicial y el sector de los abogados, el propósito era propiciar mayores vínculos entre los mismos sectores, buscar una coherencia y una visión de conjunto sobre la función judicial en un Estado democrático. Esto es sumamente importante. Y ya voy a decirles por qué. Porque al final tenemos un Consejo Nacional de la Judicatura, que yo no sé si alguna vez ha habido un evento en todas las universidades y decir, miren, tenemos en crisis el problema de la carrera de la abogacía, tenemos que reorientar al profesional del derecho, tenemos que trascender del mercantilismo hacia dónde estamos o cómo estamos formando nuestros profesionales del derecho o qué profesional la sociedad nos está exigiendo. Yo desconozco de esto, ¿sí? Ejerzo la docencia de hace más de 3 décadas y realmente estos temas no afloran. Y cómo mejorar el ejercicio del Ministerio Público. Entonces me parece que este era el espíritu del acuerdo y de la reforma, pero parece ser que nos quedamos por ahí y regresamos a unas prácticas bastante extrañas del cubataje, ¿sí? Y nosotros que estamos ahí esperamos con el nuevo consejo también puedan cambiar. Le decimos nosotros a algunos candidatos con tarjeta frecuente, ¿sí? ¿Cómo es posible que a veces hay candidatos que llegan 3 veces en un año? Si hay cantidad de población que por idoneidad podrían accesar. Entonces, en ese orden, también, eso es lo que puntualmente, fíjense, recogen los acuerdos. Pero hay un tema que también para mí es sumamente valioso y es el documento que surge de la Comisión Ad Hoc como el resultado del informe de la Comisión de la Verdad. Porque también el informe de la Comisión de la Verdad, fíjense con qué propósito se crea, sobre la necesidad de crear confianza en los cambios positivos que generaría el proceso de paz y de estimular el tránsito hacia la reconciliación nacional. Me parece que hay algunos puntos bien de partida y de inicio hacia la construcción de la paz sumamente importantes, pero creo que por ahí se nos fueron quedando. Así es que, y fíjense, hay un detalle bien importante. En ese documento del informe de la Comisión de la Verdad, destaca que, eso sí lo voy a leer textualmente, teniendo presente la enorme responsabilidad del órgano judicial en la impunidad con la que concurrieron graves hechos de violencia como los que en el informe se han descrito, no se justifica que se siga postergando la renovación de la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros deberían permitir la inmediata aplicación de la reforma constitucional, dimitiendo de sus cargos. Esto fue sumamente importante. Y por otra parte, respecto de los jueces, en la letra E, y hace referencia, y dice, respecto a los jueces, la ley de la carrera judicial, cuya reforma entiende, la comisión está en discusión para la fecha de presentación de este informe, cosa que hasta este día no existe, una nueva ley de la carrera judicial. Debería establecer que solo podrán, debería establecer que solo podrán permanecer en la carrera aquellos jueces que según una rigurosa evaluación realizada por el Consejo Nacional de la Judicatura hayan demostrado vocación judicial, eficiencia, preocupación por los derechos humanos y estén rodeados de las garantías de independencia, criterio judicial, honestidad e imparcialidad en sus actuaciones. Solo los que tenían estas características hace 25 años deberían haberse quedado, ¿sí? Desconozco si esto se cumplió. Y podríamos preguntarnos si eso se cumplió. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí nos describe el tránsito precisamente de un nuevo perfil de juez, de un nuevo perfil de funcionario que una sociedad con vocación democrática requiere. También hay que reconocer, ¿verdad? Y ese es, digamos, los puntos que yo recojo como partida.
Y han habido esfuerzos, porque tampoco podemos ponernos fatalistas, sino que han habido esfuerzos que hay que reconocerlos, hay que fortalecerlos y hay que continuar trabajando en ellos y seguir, digamos, creciendo. Me parece que hay que destacar la independencia judicial. Se encuentra en camino de dejar de ser un mito, que los jueces no son independientes, que no hay una corte independiente. Yo creo que en los últimos años se ha demostrado que hay salas independientes, que hay jueces también independientes, que hay magistrados, magistradas independientes, y también hay que decirlo, buenos y buenas jueces y juezas. Yo creo que hay el tema de las clicas, yo lo respeto, ¿verdad? Pero también, y eso no significa que no hay que reconocer que hay problemas, sí hay problemas. Y las decisiones que la Corte ha venido tomando también reflejan que hay interés de resolver estos problemas. Así es que hay una cantidad de situaciones que la Corte viene desarrollando y en la que a mi juicio se viene avanzando, como es el tema de la depuración misma. Todavía el año pasado, hace más de un año, teníamos como más de 2,000 casos decimos depuración, pero es el régimen disciplinario para jueces. En los últimos días hemos llegado a tener 600 casos pendientes. Es un cambio significativo. Realmente la Corte le ha puesto interés al tema y, por otra parte, dedicarle casi todo un día de cada semana a estos temas. Estamos avanzando. Yo creo que eso no resuelve del todo el problema, sino estamos por esa parte del régimen disciplinario. Por otra parte, me parece que hay un problema bastante serio que tenemos, y es que cuando se da la reforma a la que yo me referí en un primer momento, para que funcionara el sistema judicial de una manera mucho más efectiva y pasara todo este proceso de depuración y de entrar en una dinámica distinta, necesitaba una reforma legal integral, una nueva ley orgánica judicial y una nueva ley de la carrera judicial. Pero ¿qué pasa? La seguimos manteniendo, entonces no hay coherencia con el espíritu de la reforma. ¿Por qué? Tenemos una estructura esencialmente vertical en la ley orgánica judicial, en la ley de la carrera judicial. El verticalismo y en esas estructuras judiciales son las que han hecho daño también al país, han hecho daño al ejercicio de la judicatura. Nosotros todavía tenemos jueces de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, ¿sí? Pero nuestros ciudadanos, fíjense, nuestros usuarios merecen, ¿sí?, un juez que le resuelva su problema de primera categoría, del mejor nivel posible. Y nosotros tenemos todavía jueces categorizados. Entonces me parece que esta estructura judicial, que es como una expresión también de la Edad Media, de la Santa Inquisición, nosotros todavía ahí la mantenemos. Necesitamos ir rompiendo todas estas estructuras, y esta es parte también de lo que se esperaba con los acuerdos de paz, y de igual manera con el tema del régimen, de la ley de la carrera judicial. Todos los jueces, fíjense, quieren estar aquí en San Salvador, porque aquí están los jueces mejor pagados y con mejores prestaciones. Entonces me parece que y yo insisto muchísimo en Corte Plena de que necesitamos realmente ir dando pasos progresivamente y eliminar la categorización de jueces. Sí, como que fuera un régimen militar, ¿verdad? Los de primera y se le van a cuadrar a los de cuarta primera y así sucesivamente. Esto no puede ser. Así es que, y por otra parte, otro de los avances que también yo quiero destacar es que la Corte ha hecho un trabajo bastante encomiable, no fácil, pero es un trabajo bastante complejo, como es el reactivar la sección de probidad de la Corte y también aplicar una ley de hace más de 50 años, ¿sí?, que precisamente había que hacer nuestro aporte y dar una respuesta al tema de corrupción,
al tema del enriquecimiento ilícito de los funcionarios, de algunos funcionarios públicos. Bueno, estamos en ese camino y por ahí no significa que ya terminamos o que sí, quien sigue o quien no sigue. Yo creo que hay mucho morbo con este tema de la corrupción. Ojalá podamos cada vez más avanzar de la manera mucho más responsable. Entonces, en esos avances, que yo sé que incluso en la evaluación que nos hicieron poco se dice que hemos avanzado, pero nosotros no podemos ser indiferentes a la ciudadanía, y yo siempre insisto mucho, porque algunos dicen, no, es que ese es tema de los medios. Yo creo que en estos temas tenemos que asumir la parte que nos corresponde. Pero a pesar de los avances, porque también sería irresponsable decir que no se ha hecho nada, pero para algunos se ha hecho mucho, para otros poco, para otros nada, pero como se quiera señalar, persiste todavía la falta de confianza en el sistema judicial. Se cuestiona la falta de depuración, se cuestiona el tema de corrupción y todavía hay deudas pendientes. En esa línea yo me he fijado algunas, quizás ya las he ido planteando, el tema de los desafíos, que cuando se firman los acuerdos de paz se presentan grandes desafíos y en grandes proporciones para la judicatura salvadoreña, sobre todo en el tema económico, social, tecnológico, científico y cultural, que prometía trascender a la vida colectiva de los salvadoreños y exigía una vida renovada de la justicia salvadoreña para satisfacer los retos del siglo XXI. Debemos de ser congruentes, y lo decíamos con un profesor que tocábamos estos temas, que hay que ser congruentes con los cambios y demandas del colectivo, lo que implica que los acuerdos de paz han sentado las bases para que los jueces y juezas nos convirtamos en verdaderos actores sociales y promovamos un sistema de justicia mucho más efectivo, caracterizado por ser garante del respeto a los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia de los salvadoreños y las salvadoreñas. Y continuando con los desafíos que ya mencionaba, necesitamos un marco regulatorio más adecuado, que conforme a la Constitución nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo, pero no es suficiente. Necesitamos, sobre todo, el mejorar esas condiciones de los jueces de cuarta categoría. El juez que se le dice que es de cuarta categoría se siente menos que el de primera, pero ¿qué tiene que ver el ciudadano con esa condición del juez? El ciudadano merece la mejor judicatura que este país le pueda ofrecer. Por ello, insisto en que es necesario una modernización con una estructura judicial más horizontal, con jueces y juezas con una formación integral, una información social también, respetuoso de los derechos humanos, que sea independiente, que sea capaz también de contribuir al fortalecimiento de la democracia y con una mirada diferente de administrar justicia y sobremanera ser responsables y también ser transparentes y acostumbrarnos a rendir cuentas. Miren, esto de la rendición de cuentas es increíble, pero nos está ayudando muchísimo a hacer mejor las cosas. También quiero decir que es importante, por mi experiencia ya en la Corte Suprema, que ya voy sobre 4 años y meses, la necesidad de descentralizar algunas funciones de la Corte. Existe un exceso de funciones administrativas que van en detracción de lo que es la función esencialmente jurisdiccional y otras funciones que son muy propias de la Corte Suprema de Justicia. En ese orden, me parece que es urgente que se debe de promover y llevar al debate la creación del Consejo de la Abogacía y del Notariado. Nosotros le dedicamos cantidad de tiempo al examen de notariado, a la autorización de abogados, ¿sí? A que hay que juramentarlos, que hay que sancionarlos, que hay que… Miren,
realmente, y la experiencia que hay en la región, todos tienen su consejo de abogacía y el notariado. Que hay que correr riesgos, yo creo hay que correrlos. Si hay que hacer una reforma constitucional, bueno, hay que hacerlo, pero tenemos que avanzar. Yo creo que por ahí también están los desafíos de esa fortaleza que debe de mantener el órgano judicial. Por otra parte, también se debe de llevar al debate las posibilidades de descentralizar la sección de probidad. Habrá que evaluar a dónde debería de estar realmente. Yo sé que a veces está esa desconfianza, ¿verdad? Que dicen, no, mejor que se quede aquí, pero miren, nosotros vamos de paso. Si lo importante es la fortaleza. Los acuerdos requieren instituciones fuertes, requieren también, fíjense, prácticas diferentes, prácticas nuevas, valores nuevos, y no se trata, como dicen por ahí, poner vino nuevo en odres viejos, sino necesitamos ir transformando todo esto y generar confianza. Pero así como estamos, una sociedad tan polarizada y nadie cree en nadie, y dice, no, entonces mejor lo hacemos nosotros, pero hay problemas de que nosotros somos también tribunales de cierre y se nos van a presentar dificultades al final de cuentas. Es necesario la ley de probidad, una nueva ley, y también llevar a la discusión a dónde debería de estar, o a dónde debería estar ubicada la sección de probidad y evaluar si debería quedarse en la Corte Suprema de Justicia. Y de igual manera debe de revisarse el rol del Consejo Nacional de la Judicatura. Esa conformación que tiene, ya leí yo cuál es el espíritu, no es el hecho de que aquí trae sus candidatos el Ministerio Público, tiene los candidatos los abogados, no, sino es cómo discutir también los grandes temas de la justicia a partir de los diferentes sectores que se representan. Revisar el papel de la Federación de Abogados, que aparece únicamente cuando hay elección de precandidatos a la Corte Suprema de Justicia, que también hay que revisar estos procesos, los requisitos, ser más exigentes y escrutarlos de una mejor forma, y también los procesos que se vuelvan mucho más transparentes. De igual manera, el ingreso a la carrera judicial debe de ser de una manera, digamos, gradual, pero buscar a las personas más idóneas a través de concursos y que sean concursos públicos. Ya se me está terminando el tiempo, hay otros temas que quiero que, como nos van a pedir el documento, yo los voy a mandar, ¿verdad? Y solo quiero cerrar en que sí necesitamos, ¿verdad?, fortalecer el sistema judicial, necesitamos una judicatura independiente, una judicatura que realmente garantice el respeto de los derechos humanos de la población y de los sectores más vulnerables. El tema de independencia judicial, no solamente de desvincularse de cuestiones partidarias, sino también de otros actores que pueden ejercer presión y que afectan la independencia, como grupos fácticos o poderes económicos. Y los jueces de carrera que hacen esfuerzos asociativos, se debe de superar los intereses corporativos, fíjense, porque casi siempre solo nos interesan, bueno, miren que los vehículos, y el mejor vehículo no nos hacen mejor juez, sino es lo que hacemos en el día a día, cómo tratamos al usuario y cómo garantizamos la pronta y cumplida justicia. Y que también entre los jueces podamos debatir el tema de la corrupción, el tema de la transparencia y el tema de la rendición de cuentas. Así es que otro desafío que tiene que ver es prepararnos por los efectos de la sentencia de la Sala de lo Constitucional con la derogatoria prácticamente de la ley de amnistía. ¿Qué va a pasar, verdad? Hay que confiar en que algo tiene que suceder para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas. Y para terminar, solo decirles que es importante decir, como lo decía Marco Tulio de Cicerón,
una sociedad que se olvida del pasado, por eso no debemos olvidar el pasado, no para seguir dependiendo del pasado, ¿verdad?, sino que debemos de mantenerla siempre presente, porque si nos olvidamos de ella, nos vamos a encontrar al borde del abismo. Por ello debemos de recordar el impacto de la guerra y nos obliga no a vivirlo, sino a tener presente que la guerra no se debe volver a repetir, y todos debemos de ser constructores de paz. Todos debemos de ser transformadores de nuestras instituciones, del quehacer cotidiano, y también generar nuevas prácticas y nuevos valores para poder precisamente transitar hacia esa aspiración de una sociedad democrática. Así es que muchas gracias. Le damos la palabra a Álvaro Artiga González. Muchas gracias. Si vemos lo que está ahí atrás de nosotros y frente a ustedes, ahí se habla de cuál debe ser la agenda en seguridad, economía, política y justicia. Bueno, yo creo que aquí ya se dijeron varias cosas en esos campos. Y yo no quiero tomar mucho tiempo, pero creo que antes de responder cuáles son los retos en el área de la política, tenemos que respondernos una pregunta previa, que es la de ¿desde dónde y para qué esa agenda? ¿Desde dónde se plantea y qué queremos lograr? Y para tratar de responder esa pregunta, yo voy a utilizar una metáfora de lo que es la política como un sistema. Y hablar entonces del sistema político, que no es el gobierno, sino es todo un conjunto de organizaciones que permiten a cualquier sociedad tomar decisiones que nos afectan a todos y echar a andar esas decisiones. Ese es el sistema político, pero la metáfora del sistema político implica considerar también el ambiente en donde está ese sistema. El ambiente, digamos, del sistema, en general podemos decir que es la sociedad. De tal manera que la agenda o los retos pueden ser planteados desde el sistema o desde la sociedad. Y en la sociedad, claro, la sociedad no es homogénea. Hay distintos grupos, hay distintos intereses. Probablemente la agenda que puedan plantear las empresas transnacionales puede ser diferente a una agenda que podrían plantear la gente que vive en caseríos y en cantones, por decir algo. Y por supuesto la agenda que pueden plantear los universitarios. Las agendas, tendríamos que hablar de las agendas, y por eso yo les preguntaba desde dónde hay que responder esta pregunta. En general, pues, podemos responder desde el sistema, o sea, desde dentro, desde las necesidades del sistema, o desde las necesidades de la sociedad. Y yo entonces, la segunda pregunta que dije, ¿para qué? Optando por contestar desde la sociedad, mi respuesta es para transformar el sistema político. ¿No? Y entonces, claro, ¿por qué me planteo esa posición, digamos, desde las necesidades de la sociedad para transformar el sistema político? Porque resulta que el sistema político salvadoreño no nos tiene satisfechos. Aquí sería bueno saber si los que estamos aquí, que hemos venido a esta cátedra,
estamos contentos con todo lo que pasa en la política salvadoreña. O si tenemos algún nivel de descontento, de insatisfacción, de indignación. Yo quiero suponer esto segundo. No estamos conformes con lo que pasa a nivel económico, no estamos conformes con lo que pasa a nivel de seguridad, no estamos satisfechos en materia de vivienda, de justicia, de administración de justicia. Y por eso decimos, debería hacerse esto, debería de hacerse lo otro. Así ha sido más o menos la tónica. Debería de. La gran pregunta es, ¿y quién es el sujeto del deber? Porque si estamos pensando que el sistema político nos va a hacer caso a nosotros porque estamos sentados aquí, craso error. Deberíamos de aprender de nuestra propia historia. Los que hicieron las transformaciones que sufrió el país en la década de los 90, se plantearon esto al principio de los años 70. También había inconformidad con lo que había. Y a mí una cosa que me ha llenado así como de interrogantes, ¿verdad? Estaba leyendo un libro, Memorias de un guerrillero, del comandante Balta. Y cuenta una partecita ahí, ¿verdad?, sobre el asesinato de Roque Dalton. Y dice, menciona a los del grupo que estuvieron en ese hecho, y dice, bueno, fuera de Roque, que superaba las 4 decenas, o sea, ya tenía más de 40 años, y menciona otro nombre que andaba por los 40, el resto, dice, andábamos por los 25 años. Hoy yo le pregunto a los jóvenes de 25 años, ¿verdad? No es que les pregunte, sino me pregunto yo, ¿verdad?, si existe este tipo primero, de convencimiento de que pueden producir cambios. Eso es lo primero que me pregunto, porque si no es la convicción de que las cosas pueden cambiar, ¿cómo van a cambiar, pues? ¿Por la fuerza del espíritu? ¿O por la ley de la naturaleza? La historia la hacen los hombres, decía Marx. Pero la hacen desde las condiciones en donde están. Pero lo interesante es eso, ¿verdad? O sea, la transformación de todo esto que se señala como déficit es posible si quienes quieren transformar esos déficits se comprometen en la transformación. Si no, no va a cambiar. No va a cambiar. Y para mí ese es el gran reto. Se lo voy a decir de esta manera, que era lo último que le iba a decir, pero como no hay tiempo, me he saltado todo, ¿verdad? Pues sí, porque esto es lo más importante. Así lo anoté, miren. Retos. La transformación del status quo. Ese es el gran reto. En materia política, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Introducir cambios a nivel de régimen político. Claro, para eso tenemos que saber cuál es la naturaleza del régimen. Muchos tenían las expectativas de que con la transición aquí se instauró una democracia y por eso están desilusionados, porque dicen, esta democracia. ¿Y quién dijo que se iba a instaurar una democracia? Lo único que podíamos saber es que veníamos de un régimen autoritario que algunos llamaron pretorianismo. De ahí veníamos. Pero ¿a dónde vamos a llegar? Nadie sabía. Claro, los ilusos y los optimistas a la democracia. Y claro, como las cosas no funcionan como una democracia, entonces se empezó a hablar de erosión, de debilitamiento, de falta de institucionalidad.
Pero lo que tenemos que hacer es ver exactamente qué se instauró. Por razones de tiempo no les hago todo el análisis, pero les doy la conclusión, ¿verdad? Luego, si quieren, armamos otra cosa en otro lugar y hablamos de estas cosas. Pero para mí lo que se instauró fue un régimen híbrido. Esa es la categoría que se utiliza, lo que utilizamos algunos en la ciencia política. Híbrido, que tiene elementos autoritarios en el ejercicio del poder y elementos democráticos en el acceso a los puestos de autoridad. Eso es lo que se instauró. Ese fue el gran cambio, la gran transformación, que es importante. Porque antes la manera de cambiar, digamos, de acceder a los puestos de autoridad era mediante el golpe de Estado, las fraudes electorales, etc. Hoy no, es a través de las elecciones, los partidos, y la cosa funciona. Si votan los muertos, sí, pero funciona. Ya votó alguien por mí, pero la cosa funciona. Ningún partido, salvo en la última elección, y ese es un punto importante, había recurrido a la sala para que se anulara, a la sala de lo constitucional, para que se anulara no el escrutinio, que es donde se estaban registrando todos los problemas de registros en las actas, sino que se anulara el proceso electoral, por primera vez, desde 1994. Entonces tenemos que conocer cómo funciona el régimen, qué se instauró, para ver las posibilidades que tenemos para introducir cambios. Pero ese régimen que se instauró afectó a todo el sistema político. El régimen son las reglas del juego. El sistema político, ya les dije, que son todas esas instituciones que están ahí para tomar decisiones e implementarlas. O sea, las reglas afectan a todas esas, en realidad llamemos organizaciones de gobierno. Y las podemos agrupar a estas organizaciones, no voy a hacer todo el análisis, pero se los comento así, en 5 subsistemas que tendríamos que conocer cómo operan para intentar modificar eso. Entonces tenemos un sistema de partidos, polarizado ciertamente, pero con menos polarización que hace desde el año 94, no sé cuántos años hay. Polarizado. Y consolidado bajo un formato multipartidista. Son las características de nuestro sistema de partidos. Les invito a un curso sobre sistemas de partidos para este tema. Para ver, y ahí, bueno, eso es bueno, es malo. Es que, digamos, eso hace diferencia. Segundo, un sistema de gobierno presidencialista, consolidado y equilibrado. Eso que a veces se toma como que fuera crisis, problemas, conflictos, en realidad es el funcionamiento del sistema presidencialista. Así funcionan los sistemas presidencialistas. Que la Corte controla a los otros órganos de gobierno, pero que también la Asamblea controla y puede parar al Ejecutivo, que el Ejecutivo puede también parar al Legislativo. Pues así funciona un sistema presidencialista. Presidencialismo no quiere decir que el presidente es el que manda. Eso se llama totalitarismo. Presidencialismo quiere decir que está repartido el poder en varios órganos que se eligen de manera independiente. Y miren, este sistema que está consolidado, ahora hay intentos, yo no sé, no me termino de explicar por qué, de retornar a un escenario previo a 1979. Voy a decir una cosa que puede ser horrible, pero tengo que decirla. Eso de que venga de Naciones Unidas y entonces se faciliten acuerdos de segunda generación, etcétera. Eso o es reconocer
que la Asamblea Legislativa ha fracasado en su función, o es justamente el intento de debilitar a la Asamblea Legislativa. Porque los acuerdos se tomarán en una arena externa a esa Asamblea que es la que goza de la legitimidad del pueblo a través del voto. Ninguna otra instancia tiene esa legitimidad, excepto también el Ejecutivo. Pero una instancia donde se reúnen unos que dicen ser representantes de otros sin que eso esté demostrado, es justamente hacer lo que había antes de 1979, que la Asamblea no servía para nada, que los partidos no servían para nada. Y entonces que las cosas se decidían en el Ejecutivo. Un ejemplo de esto, el acuerdo fiscal discutiéndose en casa presidencial, y donde está el señor presidente del Partido Arena, que no tiene representación popular. Digo, estaba pues. Ya se retiraron. Entonces, un acuerdo que se toma en casa presidencial va a ser asumido por la Asamblea Legislativa solo porque se tomó en casa presidencial. ¿Justo? ¿Justo? Eso se llama darle más poder al Ejecutivo, en detrimento del Legislativo. Y eso fue lo que transformaron los acuerdos, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Luego tenemos un sistema electoral, tercer sistema, ¿verdad? Ahí sí podemos decir inestable desde el año 92. Y esto es problemático para el régimen que se pactó en 1992. Porque ahora en este momento las reformas al sistema electoral se están haciendo en contra de la voluntad de los partidos, que fueron los que acordaron el sistema electoral vigente. O sea, es como que estuviéramos desmontando sin entenderlo aquello que se construyó en el año 92 o que se pactó. Un cuarto sistema, un sistema de control que ha comenzado a funcionar más o menos desde 2010, pero sin garantía de su consolidación. La sala ejerciendo control constitucional, la sección de probidad por una modificación en la correlación entre los magistrados de la Corte Suprema, que también comienza a funcionar. El Instituto de Acceso a la Información, que comienza a funcionar. Y el intento de la Fiscalía en este momento de querer funcionar. Falta el Tribunal de Ética, falta la Corte de Cuentas, faltan las mismas comisiones de la Asamblea Legislativa, falta el Tribunal Supremo Electoral. Pero ahí, eso es lo que hay en el sistema de control. Y lo que no fue tocado por los acuerdos, que sería el quinto subsistema, el subsistema de gestión de la función pública. Poco profesionalizado, corrupto, capturado por intereses particulares y partidistas. Eso no se tocó, eso ha permanecido y así está. Eso hacia adentro del sistema. Para ir terminando, lo que es hacia afuera, hacia las relaciones, porque esa es la que más me interesa. Todos estos desafíos, estas agendas, todos los reclamos que se ven por todos lados, en la televisión, todos los analistas que salen ahí, ¿verdad? Y debería hacerse esto, debería hacerse lo otro, y es que no sé qué, ya que no sé cuándo. Repito, el gran desafío es cómo se convierte ese descontento, esa insatisfacción que está ahí fragmentada en una cuestión organizada. Y la coyuntura que se abre este año de 2017 y termina en 2019 es una ventana de oportunidad para movilizar organizadamente a ese descontento. Si no, aquí no hay cambio de nada, porque el cambio no lo van a hacer aquellos que se benefician del status quo, que son los que están ahí en el sistema político.
Pueden tener diferencias entre ellos, pero todos se benefician. Todos son lo mismo, me contaste, Omar, que te dijo el jardinero. En lenguaje ahí sencillo. Todos son lo mismo. Y en la pregunta que hay que hacerle, ¿y querés que las cosas sigan igual? Porque si querés que las cosas sigan igual, entonces no hagamos nada. Pero si querés que las cosas cambien, te toca meterte. Nadie va a cambiar las cosas en la dirección que uno quiera, si no es uno. Y aquí entonces el gran desafío, con esto termino, quisiera decir las universidades, quisiera decir la UCA, pero quizás, como yo soy el que pienso de que este es el gran desafío, entonces a lo mejor es un desafío para mí, ¿verdad? Tratar de entender por qué a la gente le vale esta onda de la política. Porque si no superamos eso, si no entendemos por qué la gente no se quiere meter al ruedo, ¿verdad?, a cambiar las cosas, entonces estamos fritos. No podemos hacer, o si hacemos cosas vamos a fracasar. O sea, ¿por qué habiendo tanto descontento? Digamos, así para hacerlo coloquial, ¿verdad? ¿Por qué si los 5 que estamos aquí no estamos conformes? ¿No convertimos esto en una acción organizada? Digo, lo mismo, esto es válido para todos. Es que si no caemos en la cuenta de que las cosas no van a cambiar si no hay gente que impulsa el cambio, desgraciadamente el frente ha dejado de ser motor de cambio. Vaya, miren, por ejemplo, aquí, para introducir un cambio entre que yo estoy hablando y que me tengo que callar, me llega esto que dice tiempo. Ya bien, si no llega esto, no cambio y yo sigo hablando. Esa es la prueba de que los cambios se pueden hacer. Muchísimas gracias, Álvaro Artiga.